Una jornada con dos temas centrales que involucran a los candidatos, por un lado de Libertad Avanza y por otro a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Bueno, porque en las últimas horas Patricia Bullrich, por ejemplo, presentó lo que sería su plan político-económico de gobierno y también porque Javier Milei dijo a qué precio se llevaría a cabo la dolarización en la economía. De esos dos temas vamos a conversar con Fernando Morra. Él es economista y ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, jornada con títulos, ¿no? En este sentido, ¿qué te parece lo más distintivo? Yo creo que lo más distintivo es lo que es el comentario sobre todo del candidato Milei, que obviamente creo que tiene una parte, hay que diferenciar, digamos, una parte que es lo que parece decir y lo que realmente termina diciendo. Lo que parece decir es, si hoy fuera la dolarización sería precio de mercado, que es un dólar de alrededor de, por encima de 700 pesos. Sí, 730, Ahora, sí. exactamente, pero la segunda parte de la frase es la parte más relevante, no es el valor de hoy del dólar, sino lo que termina diciendo que es el valor de mercado. Ahora, ¿qué es lo que todos sabemos? Imaginemos que estamos en una situación en la que nosotros básicamente lo que vamos a hacer es decir, hay una moneda que ya no vale más, hay una moneda que ya no circula más. El valor de esa moneda pierde capacidad de poder adquisitivo muy rápidamente. Claro. Con lo cual el valor de mercado de esa moneda en el momento en el que uno va a reemplazarla, básicamente, digo, en el caso extremo uno pensaría tiende a cero. Y el tipo de cambio de mercado es un tipo de cambio muy, muy alto. Entonces, lo que está diciendo Milei es algo que en principio dice muy poco sobre el valor efectivo al que se va a realizar, al que se podría realizar una dolarización. Y la experiencia que nosotros conocemos de otros países es que efectivamente lo que termina ocurriendo es que previo a un proceso de dolarización, como ocurrió en Ecuador, la moneda pierde valor muy rápidamente en el mercado. Es decir, el tipo de cambio financiero, digamos, entonces creo que la frase termina siendo una frase que parece decir algo, parece sugerir una cosa que es, bueno, pero no. A 700 pesos, pero que termina siendo, miren, yo voy a dolarizar un valor de mercado y lo más probable es que ese valor de mercado sea un tipo de cambio realmente muy, muy alto, es decir, en donde los tenedores de pesos pierden mucho valor. Sí, y además en un contexto donde los dólares tampoco están, ¿no? Hoy en día, si se quisiera dolarizar, ¿a qué monto tendría que hacerse con estas reservas negativas? Digo, ni siquiera se podría llevar a cabo. Por eso se habla como de la otra parte, ¿no?, de este acuerdo, de cómo se van a conseguir esos dólares en un tema que, a ver, fue uno de los principales para este partido y que a veces se pensó si se iba a entrar, ¿no?, en una moderación en relación a ese discurso con tal vez el tiempo que se tardaría en llevar a cabo una dolarización, pero en las declaraciones más recientes lo que se está diciendo es que efectivamente está dentro de los planes a hacerse. Se esperaba que tal vez más cerca de las elecciones tal vez eso se patee, ¿no?, pero efectivamente no va a pasar, por lo menos como los representantes del partido lo dicen. Yo creo que, por lo menos escuchando a por lo menos a los referentes económicos del equipo de... ¿Quiénes son para vos? Porque, bueno, algunos los conocemos, otros no. ¿A quién escuchás vos que hable de economía dentro de la Libertad Avanza? Bueno, en principio está Javier Milei, digamos que al ser economista creo que tiene una incidencia muy, muy particular, digamos, en lo que puede llegar a ser las propuestas económicas. Pero hay otras voces como Carlos Rodríguez o algunos otros economistas que, por ejemplo, entre los que participaron en reuniones con el Fondo Monetario, de acuerdo a los trascendidos, que también de alguna manera ponen paños fríos y están hablando de, Ramiro Marra, digo, hay varias voces que dicen, bueno, sí, pero esto es un proceso, vamos a ir avanzando, requiere, la sostenibilidad fiscal es una parte importante de este paquete, entonces creo que ahí todavía no sabemos demasiado bien, o por lo menos no parece haber una visión unificada sobre cómo sería ese proceso.
Lo que sí podemos saber es cómo fue ese proceso en otros países. Sí, y igual, Fernando, hay algunos economistas que dicen que compararlo, por ejemplo, con el caso de Ecuador teniendo una economía tan diferente, termina siendo una comparación que queda sin efecto. ¿Qué pensás vos de eso? Mira, yo creo que la discusión sobre, y acá voy a decir algo respecto de lo que estuvimos charlando en la primera parte, es decir, la discusión sobre si lo relevante es a qué tipo de cambio entramos, no parece efectiva. Es decir, para que lo entienda el grueso de la gente, el problema de la dolarización no es en a qué tipo de cambio yo puedo dolarizar. Supongamos que el Banco Central tiene muchísimas reservas. Es decir, supongamos que Brasil quiere dolarizar. Y uno dice, bueno, el tipo de cambio de conversión de Brasil, dado el nivel de reservas internacionales, es el valor de mercado del real. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué no lo hace Brasil? Bueno, obviamente porque tener política monetaria es un elemento crucial en la mayor parte de las economías del mundo. Digo, y si uno agarra las economías de G20, por poner un ejemplo, no va a encontrar ningún caso de una economía que no tenga soberanía sobre su propia moneda o alguna forma de soberanía que es, por ejemplo, las economías del euro que tienen un poder de decisión sobre las decisiones del Banco Central de la Unión Europea. Es decir, la pregunta no es a qué tipo de cambio entramos, sino lo que podría pasar, y creo que acá sí hubo voces autorizadas en esta materia que dicen, miren, las condiciones para que funcione una dolarización son las mismas que necesitamos para que funcione la política monetaria en un país, es decir, consistencia fiscal, sostenibilidad de la deuda pública. Ese argumento, ¿no?, de que de todos modos el peso no vale, vos lo creés que no es competitivo, ¿no?, sobre esto que nos decías, que en esas condiciones ideales para que se pueda llevar a cabo la dolarización, de todos modos ya se habla de una situación en la que tal vez no sería necesaria. Exactamente, es decir, para el conjunto de cosas que necesitamos hacer para dolarizar, es preferible fortalecer nuestra moneda. Digo, una vez que uno transita el camino de tener ciertos márgenes de consolidación fiscal, cierto espacio de acumulación de reservas, de nuevo, para que la dolarización no ocurra en una situación en donde hay que hacer un salto cambiario y hacer desaparecer la moneda que eventualmente está reemplazando. Ahora, una vez que se cumplen ese conjunto de condiciones, la realidad es que la mayor parte de los países de América Latina han ido en otra dirección, que es tratar de fortalecer su propia moneda y tener una política monetaria independiente y consistente en el tiempo. Y la otra parte Hablemos del otro tema que también está puesto en discusión y ya nos metemos también en la otra gran noticia, que es el plan económico que dio a conocer Patricia Bullrich. Eliminación del Banco Central. Es una eliminación o una desregulación por parte del Estado Nacional. ¿Cómo ves esos dos casos? ¿Qué te parece que debería ocurrir a fin de, bueno, administrar de forma más eficaz? Bueno, en este caso creo que, digo, si nos vamos al otro conjunto de propuestas que escuchamos durante estos días, ahí no hay un planteo de eliminación del Banco Central. Sí hay una noción, aunque todavía es un título con algunas líneas, sobre la necesidad de avanzar en profundizar un sistema que sea bimonetario, es decir, en donde uno pueda realizar transacciones con dos monedas. Habría que decir también que Argentina ya tiene un sistema que es bimonetario, es decir, si uno va a una entidad financiera hoy en Argentina, puede hacer un depósito en dólares y también puede una empresa, de nuevo con ciertas características particulares, pedir un préstamo en moneda extranjera, con lo cual, de alguna manera ya nuestra economía tiene características bimonetarias. El problema, obviamente, es que gran parte de la población prefiere tener los dólares de manera física o líquida en su casa, básicamente, sí. o en cajas de seguridad, y no están dentro del sistema financiero, es decir, no sirven para canalizar ese ahorro a través de la inversión. Bueno, creo que la intención del equipo económico de Patricia Bullrich al hablar de bimonetarismo es que es el de generar un conjunto de condiciones para que esos dólares que hoy están en una caja de seguridad o de manera líquida
se canalicen hacia inversión productiva. Bueno. Ahora, para eso es necesario reforzar la moneda doméstica, con lo cual es el mismo camino de lo que estábamos hablando hace un rato. Claro, ahí encontramos un punto en común. Sin cepo, ¿no? Es lo que dice también este programa económico. ¿Cómo ves eso en relación también a los otros grandes títulos que presenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría llegar a pasar con el déficit, con la eliminación de las retenciones y todas las otras cosas que se dieron a conocer en este documento muy extenso, 88 páginas, que sigue en detalle sin decir, ¿no? Cómo se llevarían a cabo, por ejemplo, el hecho de ir, ¿no?, hacia un control fiscal que permita que el Estado no sea, no tenga el déficit de hoy. Yo creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es, un programa económico se hace, en general, el anuncio son grandes líneas y es muy difícil explicar el detalle del conjunto de condiciones que uno necesita, los números fiscales. Hay un montón de factores y recordemos también que todavía ninguno de los candidatos sabe demasiado bien cuáles son las condiciones con las que se va a encontrar la economía en el año próximo. Ahora, volvamos al tema y el Senado, perdón, Fernando, digo, ¿qué va a pasar con eso? Sí, como para ver qué posibilidades tengan, ¿no?, de hacer esos cambios, de derogar leyes o aplicar otras. Sí, ahora, si uno tiene que imaginar el año próximo, y creo que esto un poco cuando uno escucha al referente económico, digamos, en este caso de Cambiemos, que es Melconian, lo que están imaginando es una transición en donde hay una unificación cambiaria, por llamarlo así, pero una unificación hacia menor cantidad de tipos de cambio, es decir, en donde uno va hacia un sistema en donde, en vez de haber, como hoy, 8 o 9 tipos de cambio diferentes, hay simplemente dos, un mercado financiero y un mercado comercial, por así decirlo. ¿Cuáles son las ventajas de eso de cara al año próximo? Bueno, que en principio, si todo ocurre de la manera que se está esperando, podría haber un excedente comercial importante por los 20.000 millones adicionales que podría aportar el sector agroindustrial, más la sustitución de importaciones por el cambio, por la mayor exportación de energía y la mayor sustitución de importaciones por la finalización ya definitiva del gasoducto y alguna adicional de exportaciones de gas que hoy está en cartera. Ahora, ¿qué puede hacer el Banco Central el año próximo? Acumular reservas en ese mercado comercial para tratar de nuevo de que en el mercado acercar un poco el dólar financiero al dólar comercial y que eventualmente una unificación no sea tan dolorosa para la economía. Me parecía muy interesante el análisis de las variables que se esperan en materia económica para el próximo año. De todos modos, más allá de las propuestas de cada uno de los candidatos, esto no va a ser de forma inmediata, ¿no? Digo, va a ser un proceso de transición seguro. Se habla de que vengan buenos años para la Argentina por todos esos recursos que vos mencionabas, pero no va a ser seguramente, lamentablemente, pero no es real que va a ser, digo, a partir del 10 de diciembre. No, lo más probable inclusive es que en el proceso en el que estén cualquier programa económico, digamos, ahora ya independientemente de si hablemos de Milei, si hablamos de Sergio Massa o si hablamos del equipo de Bullrich, lo más probable es que el conjunto de modificaciones que es necesario realizar para reducir el déficit fiscal y para tratar de modificar las condiciones en el mercado de cambios hagan que inicialmente la inflación se acelere en lugar de reducirse y es muy probable que la actividad económica caiga en lugar de acelerarse. Es decir, la etapa inicial de cualquier programa económico de lo que vamos a ver durante el próximo año tiene una inflación más elevada y una caída de la actividad como evento muy probable. Ahora, un poco de lo que estaba diciendo es, hay elementos para construir una acumulación de reservas que posteriormente permita fortalecer al Banco Central y comenzar a reducir la inflación. Yo creo que sí, y de manera coyuntural, digamos, el año próximo. El año próximo puede haber un excedente en el mercado de cambios que le permita al Banco Central acumular reservas. Creo que esa va a ser la etapa inicial del programa en donde puede haber alguna reducción de la cantidad de tipos de cambio para posteriormente, eventualmente, hacer las cosas
que cada uno de los candidatos está diciendo. El equipo de Patricia Bullrich, Sí. avanzar en una economía más de tipo bimonetaria. Milei, si es que así lo buscan, una dolarización. O Sergio Massa, que todavía no sabemos muy bien, pero buscar fortalecer la moneda doméstica y reducir la inflación con mayor acumulación de reservas. Un párrafo aparte para inflación, Fernando. ¿Qué número tenés vos respecto a lo que dé la inflación del mes de agosto? Mira, a ver, vamos a... pensé que me ibas a preguntar del año. No, en agosto... También te lo voy a preguntar, así que ya son tenemos algunos ambas datos. dos. Sí, ya tenemos algunos datos muy preliminares, pero uno tiene la inflación de Córdoba. Creo que, si no recuerdo mal, hoy debería salir la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de una inflación que va a estar muy probablemente por encima de los 2 dígitos. Es decir, es muy probable que la inflación supere el 10%, puede estar en 9,8%. Recordemos que lo que tenemos es un inicio de mes afectado por la suba del precio de la carne, que subió en julio por el dólar maíz, y una segunda mitad del mes afectada por la devaluación. El efecto de la devaluación no va a ser completo, es decir, vamos a tener solamente medio mes afectado por la devaluación, lo que deja mucha inercia para septiembre, pero que también acota el número que vamos a ver en agosto. Ahora, entre agosto y septiembre es muy probable que tengamos 2 meses con inflación por encima de los 2 dígitos. Y un piso mucho más alto, ¿no? También para el cierre, los últimos 4 meses del año. Ahora sí, porque hubo, bueno, varios cambios, ¿no? Respecto a la proyección para todo el 2023. ¿Qué pensás que va a pasar con eso? Se habla ya de un piso de un 140%. Mira, yo creo que por el momento, y nosotros lo veníamos diciendo y se lo decimos a nuestros clientes también en Suramericana, la tasa de referencia del Banco Central es una tasa muy importante para la coordinación de expectativas. Y si hoy uno mira ¿por qué? Bueno, porque genera la liquidez, es decir, el Banco Central, al poner la tasa de interés en un nivel, genera liquidez para convalidar cierto nivel de inflación. Esa tasa de interés hoy está en el entorno del 10%. Sí. Es decir, el Banco Central le está anunciando a la economía que la nominalidad, la inflación esperada, estaría en un entorno del 10% mensual. Con lo cual, después del shock de la devaluación, no sabemos todavía muy bien qué va a pasar, pero lo que sí es muy probable es que, si esto se mantiene, este tipo de política monetaria y cambiaria se mantiene, la inflación debería empezar a correr, como antes estaba corriendo, a un ritmo del 8% mensual, ahora a un ritmo del 10% mensual. ¿Y eso qué significa para la inflación del año? Bueno, que tenemos un piso que está mucho más cerca del 140% anual que lo que preveía el Fondo Monetario, por ejemplo, y el gobierno cuando hicieron la revisión del programa ahora, que era 120% anual. Ahora, eso sin descontar que pueda haber algún evento cambiario hacia fin de año que pueda volver a generar otro piso de inflación un poquitito más alto. Bueno, en una situación además de extrema fragilidad. Mencionaste el fondo, antes de despedirte te quiero preguntar, ¿cómo ves, no, las metas que se pusieron para fin de año? ¿Qué va a pasar efectivamente en diciembre con un nuevo gobierno y también los compromisos que tiene Argentina para el próximo año? Nosotros estamos viendo, sobre todo en el plano de la meta de acumulación de reservas, que alcanzarla va a ser extremadamente difícil, complejo. sí. Es decir, es muy probable que el mercado de cambios, dada la estacionalidad, recordemos que en Argentina los primeros 6 meses del año son los meses de liquidación del agro, y los últimos 6 meses del año son los meses que en general son deficitarios en el mercado de cambios. Esa situación se va a volver a repetir. Ahora hay un intento, digamos, con la nueva ronda de dólar soja de tratar de acelerar la liquidación, pero de nuevo, eso va a simplemente tratar de compensar las importaciones. Con lo cual, ese va a ser una meta difícil de alcanzar. Lo fiscal, yo creo que mirando la secuencia del año, es muy probable que tengamos algo que esté un poco alejado de la meta, pero no tan alejado de la meta como sí lo va a ser la meta de acumulación de reservas, y la meta de financiamiento va a ser, de nuevo, también muy difícil de alcanzar porque le está costando, de nuevo, al Tesoro obtener el financiamiento, y cualquier evento que pueda ocurrir en el mercado de acá a fin de año con mucha volatilidad va a ser difícil alcanzarla. Ahora, no es extraño que esto ocurra
en las metas. Ha pasado, Y de es hecho, digo, con todas las revisiones de este año. Con poco o nada, mejor dicho, se cumplió de lo que pedía. lo que pasa, ahí creo que hay una cuestión muy importante que es el programa desde marzo Sí. debería haber tomado en consideración el hecho de que la sequía iba a quebrar cualquier programación económica que se tuviera desde el año. Ujú. El volumen, el tamaño que tiene en términos macroeconómicos, una pérdida de 20.000 millones de dólares solamente por la sequía y Sí, 2 o 3 puntos de actividad económica es enorme. sí, Entonces, sí. a ver, las metas deberían haberse recalibrado, no ahora, sino en marzo. Y una Ujú. meta fiscal del mismo nivel, con un shock tan importante de oferta, implica que hay que hacer un ajuste fiscal muy importante, con lo cual eso en un año electoral obviamente iba a Es un ser muy problema. difícil. Es un problema. Fernando, muchas gracias, como siempre, por atendernos y traernos también todos estos títulos.